Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Díaz González Flores, del grupo 2006. Soy estudiante en la Facultad de Odontología y hoy les voy a hablar sobre el dolor y sobre algunos conceptos, teorías y otras cosas que son básicas para entender este tema. Empecemos por el principio. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño holístico real o posible, descrita en términos de tal lesión y siempre subjetiva. Es una respuesta multifactorial multidinámica del cuerpo, que genera una respuesta endocrina como mecanismo de defensa, ya que es una señal de alarma para proteger al organismo y posibilitar su supervivencia. Vamos a ver que junto con esta podemos encontrar la algología, la cual es la ciencia que estudia el dolor, sus manifestaciones y su tratamiento. Esta es una rama de la medicina y es muy importante para los pacientes y poder entenderlos, poder darles un tratamiento y poder ayudarles a mejorar su calidad de vida. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos clasificar epidemiológicamente al dolor estadísticamente. Voy a hablar un poco sobre cada una y para que podamos entender por qué es importante la anterior. El 30% de la población refiere un dolor en los últimos días. Casi la cuarta parte de los días no trabajados se deben a dolor. El 8% sufre dolor neuropático, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. El 33% de los que sufren dolor tienen problemas familiares. Es esta parte donde vemos que el dolor puede influir no solamente en nuestro bienestar físico, sino también en el mental y en el social. Ahora hablemos un poco de los dolores más usuales. El dolor en piernas lo padece el 23% de la población, siendo el más usual, el de cabeza el 20% y el de espalda el 12%. La frecuencia del dolor con la edad es del 42% y en general pacientes arriba de los 65 años, hablando del 48%, un poquito menos de la mitad, padecen dolor en huesos. Entre el 60 y el 80% de los pacientes que padecen dolor no están satisfechos con el tratamiento que se les da. Y de toda la población, de entre el 25 al 40% padecen de dolor crónico. Ahora hablaremos un poco sobre la clasificación del dolor. Podemos encontrar lo que es el dolor agudo, el cual aparece generalmente como resultado de un daño tisular debido a una lesión o un trauma. Por lo general desaparece cuando se trata y soluciona la causa subyacente. El dolor agudo es de corta duración y desaparece cuando la lesión sana. Por el contrario, podemos encontrar el dolor crónico, el cual es efecto de un proceso patológico de larga evolución, con un inicio gradual, es progresivo y también es grave. Aunque le demos tratamiento, va a seguir permaneciendo. También encontramos el dolor nociceptivo, que puede ser por estimulación de nociceptores y este se va a clasificar en dos, que sería la somática y la visceral. Hablando de somático, hablamos sobre dolor en piel, huesos, etcétera. Y por visceral hablamos en los órganos internos. Generalmente el dolor somático es localizado y el visceral es difuso y sordo. Por otro lado tenemos el dolor referido, el cual se refiere a sentir dolor en una zona determinada del organismo, pero no significa que siempre el problema que lo causa esté localizado en dicha zona, ya que el dolor puede ser referido desde otro lugar. Es aquí donde podemos ver precisamente lo que comentábamos sobre el dolor nociceptivo visceral, porque muchas veces pasa esto cuando estamos hablando de vísceras. Es muy difuso y también llega a ser sordo. El dolor neuropático se define como un dolor crónico secundario a una lesión o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial. Cerca del 20% del dolor crónico es neuropático y principalmente sucede por lesiones del sistema nervioso periférico o central, provocando cambios neuroplásticos que se traducen en síntomas y signos específicos y característicos de este tipo de dolor. También tenemos el dolor psicógeno, el cual no se encuentran bases científicas y tampoco alguna evidencia psicopatológica. Como lo dice en la diapositiva, va a haber un sentimiento de que un miembro, aunque haya sido amputado, sigue estando presente y conserva las mismas sensaciones, a pesar de que ya no se encuentra en nuestro organismo. Tenemos el dolor recurrente, el cual, como su nombre lo dice, es un dolor que persiste o que se repite por un tiempo indefinido. Y por último, tenemos el dolor incidental, el cual se define como el que aparece relacionado con alguna acción en específico.
Ahora hablaremos de algunos conceptos que son parte del glosario del dolor. Algia se define como la presencia de dolor. Alodinia sería el dolor a estímulos que no desencadenan dolor, es decir, cosas que no deberían de causarnos un dolor, sin embargo lo hacen. Analgesia, ausencia de dolor ante un estímulo doloroso. Es lo contrario a lo que sería la alodinia. Anestesia, ausencia de sensibilidad. Anestesia dolorosa, dolor espontáneo en región anestesiada. Disestesia, sensación anormal y desagradable. Hiperalgesia, respuesta más intensa a un estímulo doloroso, es decir, que tenemos una respuesta exagerada. Hiperpatía, síndrome doloroso por repetición de estímulos. Hipoestesia, disminución patológica de la sensibilidad, es decir, hay muy poca respuesta ante los estímulos dolorosos o ante cualquier estímulo en general. Parestesia, sensación anormal espontánea o provocada. Se relaciona con hormigueo, disminución de la sensibilidad y sensación de hinchazón. Umbral del dolor. Nivel mínimo de intensidad del estímulo, percibido como doloroso. Se define como el nivel de intensidad de un estímulo que una persona percibe doloroso al 50% de las veces. Desde hace miles de años, en distintas civilizaciones humanas se han hablado sobre el dolor. Entre ellas podemos encontrar a los egipcios, a los chinos y a los griegos. En China, en el 2800 a.C., se hablaba que se producía debido al desequilibrio entre las fuerzas del yin y el yang. Posteriormente, con los egipcios veíamos que se hablaba que el dolor era ocasionado por la entrada de los espíritus de la muerte en el cuerpo humano, y este mismo se expulsaba por vómito, orina o sudor. En la Biblia hebrea, en el 11 a.C., lo relacionaban con el castigo y el pecado. Y por último, los griegos lo decían que debido a que el cerebro era el centro de las emociones y sensaciones, también encontraban los nervios sensitivos y motores. O sea, hace que estos iban ligados con este mismo. Al igual que personas importantes como Leonardo da Vinci y Descartes hablaron sobre este mismo. Leonardo da Vinci, en 1452, lo va a relacionar con la sensibilidad con la transmisión por los nervios. Descartes, en 1528, hace el primer planteamiento racional del dolor como un mecanismo de defensa. Tratarlo era una interferencia y un problema para el diagnóstico. Y por último, en 1803 se aísla la morfina del opio, y esto daría 44 años después la aspirina. Igual durante distintos siglos, por ejemplo en el siglo XVII, hablaban de que el dolor era de gran utilidad y era considerado incluso un sexto sentido. En el siglo XX se descartó la existencia de un centro de dolor al no provocarlo directamente en la corteza cerebral. Y eso es todo hablando sobre la historia del dolor. Ahora hablaremos sobre los componentes del dolor. Hay tres componentes del dolor: el sensorial, el afectivo y el cognitivo, que cada uno tiene sus divisiones, sobre todo el cognitivo. En el sensorial vamos a ver qué es la parte discriminativa. Está relacionado con los mecanismos neurofisiológicos de la nocicepción. Se encarga de detectar el estímulo, su naturaleza, ya sea una quemadura, por electricidad, o la presión, o otros tipos de componentes especiales. En el factor afectivo podemos encontrar, como lo dice su nombre, una connotación desagradable o no. Va más relacionado con las emociones. Y en el factor cognitivo se encarga de aquellos procesos mentales que adoptan la respuesta, ya sea como atención, anticipación, interpretación, valores atribuidos al dolor, conocimiento previo o el contexto. Que en el contexto podemos, así que como lo dice su nombre, se habla como por qué experiencias ha pasado la persona para llegar a ese dolor. Teorías del dolor. Vamos a hablar de dos teorías: la teoría de la compuerta y la teoría de la especificidad. La teoría de la compuerta afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, evitando que esta sensación dolorosa viaje al sistema nervioso central. Por lo tanto, la estimulación no nociva es capaz de suprimir el dolor. Teoría de la especificidad. El dolor es generado por los receptores específicos que transportan hacia el cerebro la información del dolor, como si fueran cuerdas que vibran al ser estimuladas.
Desaferentación, proceso patológico donde hay pérdida de aferencias al sistema nervioso central, lo cual incrementa la actividad de las neuronas del asta dorsal. Hay descargas continuas e intensas sin la presencia del estímulo. Cuando hay pérdida de aferencias primarias periféricas, se inicia un mecanismo que trata de compensar dicha pérdida. Las aferentes vecinas tratan de cubrir el área deficitaria. Esto pasa por el daño al nervio, trauma, igual algunas enfermedades como puede ser el herpes. La mayoría de las fibras nerviosas situadas dentro y fuera del cerebro están envueltas por varias capas de tejido compuesto por una grasa, que es la lipoproteína, que también es denominada mielina. Estas capas forman la vaina de mielina, como la podemos ver en la imagen. La vaina de mielina es capaz de repararse y regenerarse por sí misma, y la función nerviosa se restablece por completo. Sin embargo, cuando la vaina de mielina está lesionada de forma grave, estas fibras nerviosas subyacentes mueren, por lo cual ya no se puede regenerar. Y las fibras nerviosas del sistema nervioso central no pueden regenerar completamente por sí mismas. Por lo tanto, estas neuronas están dañadas de forma permanente, siendo así que se produce la desmielinización. Y esto sucede cuando la vaina de mielina está lesionada y los nervios no pueden conducir los impulsos eléctricos con normalidad. Hay ciertos trastornos que pueden conllevar a este tipo de situaciones, como pueden ser la esclerosis múltiple. La transducción es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo es convertido en una señal eléctrica en los nociceptores. Estos se encargan de responder a diferentes noxas térmicas, mecánicas o químicas, pero no responde a estímulos no nociceptivos. La liberación periférica de neurotransmisores permite el clásico axón reflejo, el cual origina cambios periféricos que son reconocidos como indicadores de dolor, ya sea enrojecimiento, hinchazón, tersura, entre otros. El proceso de transducción se produce en una zona especializada de la membrana del receptor primario o de la célula receptora especializada, y esta es denominada sensor. La conducción es el proceso por el cual se transmite el impulso nervioso a lo largo del axón de una neurona, mediante la despolarización de la membrana y la transmisión de este impulso, de una neurona a otra, por medio de la sinapsis nerviosa. El procesamiento se refiere a la capacidad de tomar información de nuestros sentidos, ya sea el tacto, olfato, gusto, visión y oído, y combinarla con información previa, como los recuerdos y conocimientos almacenados en el cerebro para generar una respuesta significativa. Evaluación del dolor. Como se trata de una medida no cuantificable, resulta muy complejo poder darle un valor medible, al igual que existen diversas complicaciones como el lenguaje y las diversas interpretaciones que cada uno de nosotros le podemos dar a la respuesta de cada paciente. Vamos a empezar con la escala Kili, que bueno, esta es muy básica, en donde podemos ver valores como ningún dolor, leve, moderado, intenso o insoportable. La escala Melsack también es muy parecida, donde encontramos valores como leve, incómodo, penoso, horrible y agudísimo. En cambio, en la escala numérica vamos a encontrar valores del 0 al 10 o del 0 al 100, donde el menor número es la ausencia absoluta de dolor y el mayor número es el número máximo de dolor. Por otro lado, tenemos la escala analógica visual, también llamada EVA, la cual consiste en una línea de 10 centímetros, ya sea horizontal o vertical, y en cada uno de los extremos se van a situar dos frases. En una se va a situar ningún dolor y en el otro extremo el máximo dolor. A veces se llega a colocar una valoración numérica y analógica, ya sea 0 ningún dolor, 3 leve, 5 moderado, 7 intensa y 10 insoportable. La escala de grises es una escala que va del color blanco al negro, donde se le pide al paciente que identifique su dolor con respecto a la tonalidad, siendo blanco ningún dolor y negro el máximo dolor. Escala de expresión facial. Esta generalmente es usada para niños y en esta se establecen iconos entre 5 a 6 que representan rostros con diferentes expresiones, desde la felicidad hasta el llanto. La escala Anderson es para aquellos pacientes que no pueden comunicarse y en esta se van a valorar sus reacciones. Por último, tenemos el cuestionario McGill, que este también es muy tardado y complejo, y nos vamos a apoyar de otros recursos como la historia clínica. En la historia clínica vamos a pedirle datos al paciente,
ya sea antecedentes, diagnóstico, tratamientos, etcétera. Y también vamos a evaluar un punto muy importante que es la intensidad del dolor en una escala numérica. En este vamos a ver diferentes componentes como la localización, características y también vamos a medir los funcionamientos físicos, ya sea como el rol social, la salud mental y emocional, autoestima, seguimiento de las funciones laborales, sueño, etcétera. También tenemos una mnemotecnia que es Alicia, la cual nos va a permitir poder evaluar el dolor y poder saber más sobre este mismo. La A corresponde a antigüedad, la L a localización, la I a irradiación, C a carácter y intensidad y A atenuante o agravante según sea el caso. También tenemos el círculo vicioso del dolor. Este empieza desde la depresión, sigue con la resistencia física y va aumentando el cansancio. Posteriormente llegamos al dolor crónico, a la inactividad, al aislamiento social y a la ansiedad. Y por último regresamos a la depresión, siendo así que podemos relacionar el dolor con nuestro estado emocional y nuestro estado social. Por último tenemos el decálogo del dolor, en el cual vamos a encontrar, como lo dice su nombre, 10 leyes que van a generalizar cómo se debe de entender el dolor. Por ejemplo, en el punto número 1 vemos que no se juzga, se comprende. En el 2 no se censura, se evalúa. El 3 no es un síntoma, es una enfermedad. El 4 no es un estímulo, es una percepción. 5 no se ignora, se atiende. 6 no se mira, se observa. 7 no se recrimina, se mesura. 8 no se minimiza, se afronta. 9 no se sufre, se previene. 10 no se silencia, se comunica. Y vamos a hablar también sobre el dolor crónico y el agudo. En el crónico vamos a ver que se controla y en el agudo se debe de eliminar. Despolarización. Es un proceso químico mediante el cual una célula neuronal cambia su potencial eléctrico, normalmente negativo a positivo, mediante el intercambio de iones con ayuda de los canales de cloruro y canales de sodio. Este proceso forma parte de la transmisión sináptica. Las neuronas se comunican entre sí en las uniones llamadas sinapsis. En una sinapsis, una neurona envía un mensaje a una neurona blanco, que es otra célula. La mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos. Otras sinapsis también pueden ser eléctricas y en ellas vamos a ver que los iones fluyen directamente entre células. En una sinapsis química, un potencial de acción provoca que la neurona presináptica libere neurotransmisores. Estas moléculas se unen a los receptores en una célula postsináptica y modifican la probabilidad de que ésta dispare un potencial de acción. Los estímulos causantes del dolor se llaman noxas y son detectados por receptores sensoriales específicos que son los nociceptores. Estos nociceptores son identificados como fibra C y fibras A delta, los cuales van a responder selectivamente a estímulos. Estos son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en los ganglios de las raíces dorsales, con terminación en el asta dorsal de la médula espinal. Se van a encontrar en todo nuestro cuerpo, pero están principalmente localizados en el periósteo, pared articular, dientes, superficie articular y la bóveda craneana. En el segundo estadio del proceso de la señal nociceptiva, la información de la periferia va a ser transmitida a la médula espinal, luego al tálamo y finalmente a la corteza cerebral. Esta información va a transmitirse gracias a dos neuronas nociceptivas aferentes primarias. Una de ellas son las fibras C, las cuales no son mielinizadas, son de menos de 1.5 micras de diámetro y conducen a 0.5 metros cuadrados por segundo. Estas van a representar el 80% de todos los nociceptores periféricos y transmiten información nociceptiva mecánica, térmica y química. Por otro lado tenemos a las fibras A delta, las cuales son fibras mielinizadas delgadas de 1.5 micras, conducen a 2.2 metros cuadrados por segundo y responden a estímulos mecánicos de alta intensidad, por lo cual son llamadas mecanorreceptores de umbral alto.
Algunas de estas fibras reconocen estímulos térmicos. El daño tisular causa la liberación de numerosos agentes químicos, como podemos ver, que pueden ser los leucotrienos, las bradykininas, serotonina, histamina, acetilcolina, tromboxano, sustancia P, entre otros. Estos agentes van a jugar un papel muy importante en el desarrollo del dolor continuo después de una injuria aguda. Las prostaglandinas son medidores locales o cofactores que aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas libres. En la médula espinal, los nociceptores liberan mensajes a través de la liberación de neurotransmisores del dolor, como el glutamato, sustancia P, GABA y acetilcolina. Todos estos van a jugar un papel muy importante de la vasodilatación. Esto va a permitir que lleguen más células hacia el sitio de la infección, ya sean como células de la inmunidad, como pueden ser los mastocitos, que se van a encargar de fagocitar al agente extraño, entre otros procesos, al igual que posteriormente llegarían los otros factores, como los factores de crecimiento, los cuales nos van a ayudar a la cicatrización. Sensibilización central y periférica. Empezaremos por la periférica. Esta implica la reducción del umbral de descarga del nociceptor. Este cambio se puede dar por respuesta al daño tisular, activación de mastocitos, linfocitos, plaquetas, sopa inflamatoria, sustancias P, entre otros factores. Esta sopa aumenta los canales de sodio en el nociceptor, haciendo un cambio de nivel del umbral. Lo hace más positivo, tanto así que genera un fenómeno de hiperalgesia, dolor espontáneo y alodinia. La sopa inflamatoria promueve el cierre de los canales de potasio. Vamos a ver que aquí va a existir lo que sería el dolor espontáneo, el cual se puede producir por descargas ectópicas del propio nociceptor dañado. También tenemos lo que sería el estado cebado del nociceptor, lo cual se refiere a que un nociceptor ya está sensibilizado con respuesta anormal a estímulos fisiológicos, pero va a haber un aumento de respuesta hacia estímulos derivados de la inflamación, lo cual puede derivar a lo que sería el dolor crónico. Sensibilización central. Esto sucede cuando un estímulo doloroso se produjo por mucho tiempo y además puede ser también porque el dolor fuera muy intenso. Esto va a producir una alteración en las neuronas que se encuentran en el asta posterior y esto va a facilitar que se siga transmitiendo el impulso nervioso sin que esté ese estímulo presente. Esto se va a relacionar con el dolor crónico. Sistema ascendente y regulador descendente. Sistema ascendente. Los axones de las neuronas medulares cruzan la línea media y ascienden por el cuadrante anterolateral de la médula, formando las vías nociceptivas ascendentes. Se han identificado 5 vías: el tracto espinotalámico, el espino-reticular, el espino-mesencefálico, el cervicotalámico y el de la columna dorsal postsináptico. No todas estas fibras cruzan la línea media, un porcentaje asciende por el mismo lado de la médula, por lo que pueden participar en varios componentes de la respuesta nociceptiva, ya sea la sensorial, de alerta, autonómica, neuroendocrina y afectiva. Sistema regulador descendente. La activación de este sistema está dado por las endorfinas y ocurre a través de los receptores específicos de opioides. Este sistema se activa alrededor de la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. Estas neuronas se proyectan a la formación reticular medular y al locus coeruleus, donde se va a producir la serotonina y la norepinefrina. Las neuronas moduladoras descendentes del dolor van a tener diversas funciones, como liberar neurotransmisores en la médula espinal, la activación de interneuronas que liberan opioides en el asta dorsal espinal, igual a inhibición de la liberación de transmisores del dolor, la activación de receptores opioides en el mesencéfalo, la activación de los receptores opioides en las células de segundo orden transmisoras del dolor, la activación de receptores opioides en las terminaciones centrales de la fibra C en la médula espinal, entre muchas otras. El homúnculo cortical o el homúnculo de Penfield es una representación pictórica distorsionada del cuerpo humano. Esta va a estar basada en un mapa neurológico de las áreas y las proporciones del cerebro humano, dedicadas a procesar las funciones motoras y sensitivas. Los dedos de los pies están representados en la parte superior del hemisferio cerebral y las áreas menos complejas se dibujan más pequeñas. Hay un homúnculo sensorial y otro motor.
Las áreas más grandes en la representación son los labios, manos y pies, que es donde tenemos más terminaciones nerviosas, donde percibimos más fácilmente estímulos como el dolor. Dermatoma y miotoma. El dermatoma es una región de la piel inervada por axones de nervios sensitivos asociadas con un ganglio sensitivo del nervio espinal, en un único nivel de la médula espinal. Son neuronas pseudomonopolares y en estas las sensaciones principales transmitidas son el contacto y el dolor. Algunas áreas de estos dermatomas están sobrepuestos, por lo que puede originar dolor referido. Por otro lado tenemos al miotoma. Como su nombre lo dice, mio viene de músculos y este se va a referir a un grupo de músculos que están inervados por un solo nervio espinal que se ha derivado del mismo segmento embriológico. De esta manera, este se puede describir como el equivalente motor de un dermatoma. Pulpitis y tipos de pulpitis. El dolor pulpal se incluye como un dolor visceral, ya que aunque esté protegida por un tejido mineralizado, su dolencia nerviosa es parecida a la de las vísceras. El tejido pulpar no experimenta una extinción o muerte repentina. Por ello mismo se clasifica en tres: pulpitis reversible, pulpitis irreversible y pulpitis necrótica. La primera fase de la pulpitis es la reversible, que esta se refiere a una condición inflamatoria de la pulpa. Vamos a ver que puede estar en un nivel suave hasta un nivel moderado. Esta va a ser causada por estímulos nocivos en el cual la pulpa es capaz de retornar al estado no inflamatorio después de que este estímulo sea retirado. Pulpitis reversible. Esta es causada comúnmente por una invasión bacteriana, ya sea por caries o por alguna infección, o también puede ser causada por estímulos químicos, térmicos o mecánicos. Esto también se... Por último tenemos la necrosis dental o la necrosis pulpar. Esto es una afección que se produce como consecuencia de una inflamación continuada en la pulpa del diente. Si dicho problema no se trata a tiempo, la inflamación ocasiona la propia muerte de la pulpa. Existen varias teorías del dolor pulpar. Empezaremos por la teoría odontoblástica. Esta postula que son las prolongaciones odontoblásticas las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas de la pulpa. No se acepta ni se rechaza. Los odontoblastos son células con altos requerimientos energéticos que claudican ante estímulos mínimos. Teoría de la inervación dentinaria. Se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentinario, siendo estimuladas directamente, es decir, se encuentran expuestas. Fibras, vamos a encontrar dos fibras que van a ser las fibras A y las fibras C. Las fibras A van a ser las mielinizadas, van a tener un gran diámetro, son sensibles y de conducción rápida. Por otro lado tenemos las fibras C, las cuales son no mielinizadas, son de diámetro pequeño, de alta conducción, son resistentes también y regulan el fluido de sangre pulpar. Teoría hidrodinámica. Esta postula que la principal causa del dolor dental es el rápido movimiento de fluido hacia el interior y el exterior de los túbulos dentinarios. Esto va a depender de las variaciones de presión. Al igual que la aplicación de estímulos táctiles, osmóticos y térmicos sobre la dentina, va a generar una salida de fluido dentinal. Y la aplicación del frío también origina la contracción de este mismo fluido. La reducción de volumen de fluido debido a frío tiene igual efecto sobre la dentina que la evaporación. Tipos de dolor en la articulación temporomandibular. Empezamos con el dolor ligamentoso. Este va a ser un dolor intermitente asociado a movimientos de traslación condilar y también puede aparecer una contracción muscular protectora. El dolor retrodiscal se acentúa al apretar los molares y disminuye al morder un separador que impide la intercuspidación de los molares, y también aumenta si el separador es anterior. Se acentúa con el movimiento excursivo homolateral. Dolor capsular. Existe sensibilidad a la palpación directa del cóndilo y se acentúa con movimientos de traslación. Este no va a aumentar al apretar los dientes ni morder un separador, y va a haber un movimiento mandibular restringido. Y por último, el dolor artrítico. Este va a causar una sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo y se acentúa con la masticación. Este disminuye al morder un separador en la zona homolateral y aumenta al morder un separador en la zona contralateral. Los trastornos de la articulación temporomandibular deben distinguirse de muchas otras alteraciones porque hay algunas que son similares.
Para esto se realiza una evaluación clínica donde es muy importante saber qué debemos de palpar a la hora de ver qué es lo que le sucede al paciente. Para ello se le va a pedir a los pacientes que describan el dolor y señalen dónde les duele, y posteriormente vamos a palpar los músculos de la masticación, que son los temporales, maceteros, petigoideos y los mediales, y los músculos cervicales y occipitales en busca del dolor y puntos gatillo, que los puntos gatillo son los puntos que pueden irradiar dolor a estas otras áreas. Cabe destacar que los músculos petigoideos laterales no se pueden palpar directamente. Se observa al paciente abrir la boca hasta una amplitud confortable, y cuando los pacientes abren la boca, la mandíbula típicamente se desvía hacia el lado doloroso. Al igual que cuando el paciente abre la boca y la cierra, podemos saber dónde está el dolor gracias a la palpación, y vamos a también poder percibir un resalto o sonidos intracapsulares como pueden ser el chasquido, estallido o la crepitación. Por último, voy a hablar sobre mi dolor más grande, y esto sucedió hace 2 años, en el 2021, cuando estábamos en pandemia. Yo comí un sushi en un restaurante, el cual al parecer estaba descompuesto porque me dio una enfermedad gastrointestinal y tuve una infección muy fuerte. Entonces, cuando estuve en ese proceso, mis labios se llenaron de herpes. Al parecer era herpes simplex, y independientemente de eso, toda la boca, tanto encías, carrillos, lengua y en general todo, se me llenó de llagas que al parecer eran úlceras, las cuales no me permitían comer porque cualquier alimento o cosa que entraba a mi boca me causaba un dolor muy grande. Por lo tanto, tenía que aplicarme anestesia local todos los días porque era muy, muy intenso el dolor, y estuve aproximadamente una semana y media así, hasta que después pues empezó a cicatrizar. Sin embargo, ha sido el dolor más fuerte, ya que pues me privó de hacer mis actividades vitales como tomar agua, comer, hablar incluso. Muchísimas gracias por escuchar la presentación, espero que haya sido de su agrado, y pues es todo. Mi nombre es Sofía Díaz González Flores y soy del grupo 2006.